¿Qué es esto de la fe como un don? Y es importante que nosotros entendamos cómo funciona el don y cómo funciona el fruto, porque la fe tiene dos manifestaciones. La definición de la fe dada en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Puede usted decirlo conmigo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene dos expresiones que debemos entender. La primera expresión es fe como don. La segunda expresión es fe como fruto. Estas dos expresiones son diferentes, aun cuando se está hablando de lo mismo. Pero cuando la fe actúa como don, tiene una reacción y un resultado. Cuando la fe actúa como fruto, tiene una reacción y un resultado que es diferente uno del otro. Ejemplo, la fe como don, cuando opera afectando el mundo externo, pero la fe como fruto opera en el mundo interno del ser. En el mundo externo como don, produce milagros, prodigios, señales extraordinarios. Pero como fruto, trabaja en el carácter, en la identidad del ser, en formarlo. Y esta combinación de fe como don y fe como fruto, cuando están alineadas, es extraordinaria, benéfica a favor del creyente. En 1 Corintios, capítulo 12, la palabra apostólica revela el orden de los dones y lo revela así. Es importante ver, y si usted puede anotarlo, por favor, porque la carta apostólica a los Corintios es una carta de instrucción, de conocimiento y de revelación. Por ejemplo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La primera indicación aquí es que los dones vienen con un propósito y es dado por el Espíritu, y el propósito es provechoso. Dios nos da dones en vano. Siempre lo que Dios hace y lo que Dios da tiene propósito provechoso. A uno, palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia; a otro, fe por el mismo Espíritu. Quiero que en la lista de los dones usted observe el don de fe. A otros, dones de sanidad; a otros, el hacer milagros; a otros, discernimiento del Espíritu; a otros, diversos géneros de lenguas; y a otros, interpretación de lenguas. Son 9 dones que aparecen, y entre los 9 dones está el don de fe. El don de fe está en el primer grupo de los 3: palabra de ciencia y palabra de sabiduría y fe. Cuando una persona puede acumular esos 3 dones, por ejemplo, y alinea los 3 dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y fe, es algo maravilloso a favor del pueblo de Dios. Pero si uno no tiene los 3, pero uno tiene fe, el otro tiene palabra de sabiduría, el otro tiene palabra de ciencia, la manifestación de esos 3 dones dentro de la iglesia, con personas diferentes, cumple un solo propósito: provecho. Los dones del Espíritu son herramientas. ¿Qué es lo que son? Dadas por Dios conforme a su propósito soberano. Présteme atención en eso. El propósito es soberano.
¿Y por qué es soberano? Porque el que está decidiendo es Dios. Los dones son concedidos a cada uno para lo que es provechoso. Queremos dejar claro que ningún don está ofrecido sin que tenga planes provechosos. Los dones no son dados por méritos humanos. Es decir, una persona recibe o no recibe por cuestión de mérito personal. No, los dones, según Corintios capítulo 12, verso 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu repartiendo, diga conmigo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es un querer del Espíritu y no es el mérito de la persona. Por eso usted y yo no podemos juzgar a las personas que tienen don, que es o no merecedor, porque quien determina eso es el Espíritu. Y cuando el Espíritu determina, Él es soberano. Tú y yo miramos las personas desde el punto de vista externo, pero Dios cuando mira, lo mira desde el punto interno. ¿Sabe por qué Dios da el don a una persona? Usted y yo no tenemos conocimiento. El único que sabe por qué es Dios. Pero quisiera dejarte claro algo. Si Dios decide con su Espíritu darte un don, más vale que valore, que piense en la tremenda confianza que te está encomendando, que te está entregando. Si Dios confía en ti en dar un don de esta magnitud, lo correcto es que aquel que recibe el don entienda que lo que tiene es algo sobrenatural y viva de acuerdo como Dios lo requiere. Queda claro que la manifestación de los dones no exalta a la persona que lo tiene, sino al Espíritu de Dios que lo dio. Naturalmente, si yo veo una persona que tiene el don, tengo que verlo y también tengo que respetarlo. ¿Cómo no voy a respetar a alguien que Dios le dé un don? Pero el don y la persona no exalta a ella, exalta el que la dio, que en este caso fue Dios. La fe no tiene origen en el hombre, sino en Dios. ¿A dónde está el origen de la fe? En Dios. No es en el hombre, sino es en Dios. En el ministerio terrenal de Jesús, el uso de la fe como don aparece en diferentes ocasiones. Necesito su atención para que observe que la presencia de Jesús en la tierra y sus movimientos y la acción espiritual que ejerció tenía un propósito, beneficio a la gente y dejar una enseñanza práctica para que entendiese todos que Dios estaba dando al humano algo más. Yo estoy contento con la vida. Yo estoy contento con el derecho que tengo de trabajar, de producir, pero Dios tiene más para mí. Tengo ganas de gritar y decirte: Dios tiene algo más para ti. Jesús es la máxima expresión. Miremos, un día Él va pasando por un camino y ve una higuera. Se detiene. La higuera está frondosa. La higuera en su forma es como que estuviese llena de fruto. Entonces Jesús fue para allá a buscar fruto, porque la apariencia era que tenía fruto. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Y por qué lo dijo? Porque no halló fruto. Y al decir eso, oyeron sus discípulos la palabra. Como yo estoy haciendo énfasis en la fe,
Quiero que usted note aquí la palabra, diga la palabra. Salió de la boca de Jesús para la higuera. ¿Sabía usted que los árboles tienen oído? Oyó la voz de Jesús: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Resultado de la palabra: 24 horas después, al día siguiente, la higuera estaba seca. ¿Y cómo fue que se secó? Desde las raíces. Qué increíble. La higuera está seca desde las raíces. Yo creo que cuando uno está leyendo eso tiene una impresión muy fuerte, y quizás valga la pena que yo te aclare algo. ¿Por qué Jesús castigó a la higuera? Porque la higuera está mintiendo. ¿Puede un árbol mentir? Sí. En la creación hay falsedad, tanto en las aves como en los peces, como en los árboles, y en el humano, en los animales. Usted se asombra cuando usted comienza a conocer en detalle la creación y de repente se confronta con cuadros que son falsos. En este caso, la higuera tenía una apariencia que no era la realidad. Y la palabra nunca coma más fruto de ti, esto fue suficiente para sacarla. Ahora cuidado, que el que está diciendo esto es el Creador. Dije que es el Creador. Dice que todas las cosas por Él fueron creadas y para Él. Si traemos esta enseñanza práctica a la vida nuestra, la aplicación es esta: tú y yo, como personas en la semejanza de vida como el árbol, no podemos vivir de apariencia. Ajústate a tu realidad. No puedes dar una apariencia de espiritual cuando no eres. No puedes dar una apariencia de una persona justa cuando no eres. No puedes dar una apariencia de una persona fiel cuando no eres. A los ojos humanos de pronto pasa, pero en los ojos de Dios no. Pero el tema es que Jesús buscó el fruto que daba la apariencia, y al no encontrarlo produjo juicio. ¿Sabe lo que quiero que sepamos? Que necesitamos tener cuidado para que nuestra apariencia no produzca juicio. Porque si la apariencia produce juicio, se seca la vida desde las raíces. Algunas personas tienen la economía afectada porque viven de apariencia. Otros tienen la vida social afectada porque viven de apariencia. ¿Sabe? Llevo un par de años viviendo y he estado en esta labor de gente y con gente toda la vida. Conozco las pretensiones sociales. Y yo algunas veces estuve tentado a querer estar en el cuadro social que no es mío. Y el Espíritu Santo me reprendió: ahí no es tu lugar ahora. Ubícate en lo tuyo. Entonces yo siempre busqué estar en mi lugar. Y a veces las personas que me han dicho: ¿y por qué no estás allí? ¿Por qué no estás allá? ¿Y por qué no estás con fulano? ¿Y por qué no estás con Beltrano? No, porque ese no es mi nivel. Mi nivel social es otro, y yo quiero estar en mi lugar y no dar una apariencia que no me corresponde. ¿Sabe que usted puede vivir tranquilo cuando usted se ubica en su realidad?
Una vez quise salir de mi realidad. Estaba recién casado y un vendedor hábil se presentó en mi casa y vio que me faltaban algunos muebles y que otros necesitaban ser cambiados y terminó convenciéndome. Y yo, por querer aparentar algo con mi esposa, ella merece todo, me dejé llevar y hice una compra bonita. Y cuando llegó los muebles, la casa estaba linda. Y cuando ella lo vio, quedó feliz. Pero al mes yo sufrí un problema financiero y me colgué en la segunda cuota. Y luego en la tercera, el cobrador ya estaba a la puerta. Y yo le expliqué y él terminó, dice: yo lo entiendo, pero ¿cuándo regreso? ¿Usted ya oyó esa voz? Yo te entiendo, pero ¿cuándo regreso? ¿Yo qué le digo? Entonces le puse una fecha y llegó la fecha y no pude, y la persona estaba ahí temprano y yo estoy apenado con él para decir de nuevo otra disculpa. Y cuando le digo la disculpa, le dice: ¿cuándo regreso? Y fue una lucha y inmediatamente fui redarguido por el Espíritu Santo. Esta no es tu realidad, este no es tu tiempo. Entonces dije a la persona: lléveme todo lo que me trajo. No, pero usted ya dio una entrada, usted ya pagó una cota, ya pagó 2 cotas, llévelo, usted va a perder. Digo: llévelo. Y quiero liberarme de esta presión. Y lo hice, traer un vehículo y llevar todo al día siguiente. Y mi esposa quedó así y yo feliz. Y comencé a cantar: libre estoy, libre estoy. Por la gracia de Jesús, libre estoy. Y vuelve a sentarse en el tamborete. Es solo para darte una idea. ¿Por qué viví fuera de mi realidad? Dar una apariencia que no es. Y la gente, cuando vieron que yo tenía muebles nuevos, uy. Y hay gente que anda diciendo: uy, qué carrazo, uy, qué casota, uy. Si eso no es verdad, entonces estás trayendo juicio sobre ti. Dios me da la palabra para cortar eso. La higuera tenía apariencia, pero no era su realidad. La impresión causada en los discípulos fue grande y dijeron: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Como ya les expliqué el por qué, Jesús entonces anima a sus discípulos. Él no da explicación por qué secó la higuera. El que está dando explicación soy yo. Lo que Jesús hace es responder a los discípulos estimulando la fe. Y dice, y le dice a él, Jesús anima a los discípulos a hacer uso de la fe de Dios. ¿Cómo los anima? Si yo puedo hablar con la higuera y la higuera va a oír mi voz, usted también puede hablar. Oh, no, déjeme decir de nuevo. Si Jesús puede hablar con la higuera, usted también puede hablar. Dije que usted también lo puede hablar. El segundo evento, Jesús reprendió al viento y a la furia de las aguas en la tempestad del mar. Es otra situación difícil. Lucas 8:24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, ¿qué perecemos? Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. ¿Qué fue lo que se hizo?
gran bonanza. En este cuadro del mar, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué fue lo que pasó realmente en el mar? El barco está siendo azotado por una tempestad y Jesús está durmiendo. Los discípulos sienten que hay una amenaza de muerte. Se incomoda con Jesús porque duerme y van a despertarlo. Y uno pensaría que lo que hicieron está súper correcto. ¿Cuánto cree que está correcto? Si estoy en peligro y Jesús está conmigo, ¿a quién debo acudir? A Jesús. Sin embargo, lo que estaba aconteciendo es que Jesús dormía para dejarlos en libertad de actuar. Yo dije, dormía para dejarlos en libertad de actuar. Por eso que cuando ellos lo despiertan, Jesús les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Lo que está diciendo es: ustedes ni saben ni dan importancia a la fe que tenéis. Ustedes no usan la fe que hay. Úsenla. Vamos otra vez a Lucas 8:25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, diga conmigo, y atemorizados, se maravillaban y se decía unos a otros: ¿qué es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Están admirados. Jesús no quiere que se admire. Jesús quiere que aprendan. Jesús quería que sus discípulos tuvieran una experiencia sobrenatural por medio de la fe, dominando la naturaleza. ¿Usted puede aceptar que es posible dominar la naturaleza? Lo que los discípulos debían haber hecho era eso. Cuando las aguas se levantaron, los vientos golpearon fuerte, debía haber dicho al viento: viento, mar, aquíétate en el nombre de Jesús que está aquí durmiendo. Y iban a tener una sorpresa grande, porque al decir eso se darían cuenta que el viento les obedecería, que el mar les obedecería. Ahora, no lo hicieron. Dejaron pasar la oportunidad. ¿Qué fue lo que dejaron? Pasar la oportunidad. Y usted y yo, leyendo el texto, lo espiritualizamos. Ay, qué lindo cuadro. Mira, los vientos, el mar en peligro. Y resulta que estando en peligro, fueron a Jesús, buscaron socorro. Es verdad. Pero no era esta la propuesta. La propuesta era: yo estoy en el barco, estoy con ustedes, use la fe que tiene. Use la fe que tiene. Mira, usted está sentado en unas sillas que hace unos años atrás no eran sillas, eran bancas. Y siendo bancas, no había techo, ni había paredes. Solamente teníamos un muro alrededor. Y hacíamos los cultos aquí, a aire libre. Yo decidí venir cuando se compró el lote, a que la iglesia creciera en un espacio grande. Y busqué a que tuviésemos las reuniones acá. Y los pastores que estaban conmigo en aquel entonces me preguntó: pastor, no podemos hacer cultos a aire libre cuando llueve. Yo le dije: recuerde que la palabra de fe limpia los cielos, ordena la lluvia. Y había un pastor acá que nos acompañaba en aquel entonces, se llamaba Miguel Acosta. Y él me quedó mirando y me dijo: eso es grande, que nosotros desde aquí ordenemos las nubes. Yo le dije: sí, vamos a ordenarlas. Mire, ahí está. Así era. ¿Verdad que está bonito? Así era. Y estas son reuniones, eran reuniones hechas en pleno día.
la tarde de una Semana Santa, un Viernes Santo, a las 3 de la tarde. Estas eran las bancas, así era no era alfombra, era así. Pero el tema es que cuando estamos en tiempos de lluvia, el cielo se encapotaba y venía la hora del culto y la amenaza de lluvia, y yo me salí aquí a levantar la mano y decir: nube, córrete para allá, vete al oriente, vete al occidente, vete al sur, pero aquí no. 6 años hicimos cultos así. Y 6 años, llovía antes o después, pero nunca en la hora del culto. Que yo pensé que esto fue solamente allá con Cristo. Sí, pero también es hoy, y es ahora, y es contigo. Yo dije es ahora, y es contigo. ¿Puedes creer en eso? Diga conmigo: Jesús quería que sus discípulos tuvieran una experiencia sobrenatural por medio de la fe, dominando la naturaleza. Cuando vienen las pruebas, las dificultades para tu vida, no vienen para humillarte, ni vienen para sacarte del plan. Viene para una oportunidad para que descubra lo grande que hay en ti. Y esto grande se llama fe, fe de Dios que hay en ti. Quiero animarte a que use la fe. Tercero acontecimiento: Jesús ordena en voz alta a Lázaro, quien estaba muerto, para que saliera de la tumba. Ahora el problema es contra la muerte. Mira Juan capítulo 11, verso 43. Clamor a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ayúdeme, predíqueme. Y el que había muerto, escuche, esta orden corta, mas llena de fe, hizo que el muerto saliera de la tumba vivo y saludable. Pero pastor, estamos frente a un cuadro mayor. Aquí hay mucho más que la higuera, es más que el viento y las aguas. No, para Dios nada es imposible, pero para el que cree todo es posible. De nuevo, para Dios nada es imposible, y al que cree todo le es posible. Sí. Si usted observa bien el orden, Jesús llamó por el nombre. Las hermanas estaban avergonzadas y dijeron: Señor, no, porque ya hace 4 días. Significa que el cuerpo en 4 días después de muerto está en descomposición. Todas las partes blandas, los intestinos, todo lo que está en desecho ya en 4 días. Yedi, esta fue la expresión. Y Jesús respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No cuestione pensando que ya no hay esperanza, sino créelo, porque si tú crees, asegura el futuro. Ahora bien, si usted observa, la orden va específica: Lázaro. ¿Y por qué va específica? Porque si dijera sal, sin decir el nombre, todos los muertos que estaban por allí iban a resucitar. Te quiero dar un principio: sea específico cuando ora. Dije, sea específico cuando ora. Cuando el don de la fe está en acción, la persona se torna temporalmente en el instrumento de Dios para producir respuesta sobrenatural. Quiero animarte a que acepte que eres un instrumento de Dios. Dije, eres un instrumento de Dios.
para producir respuesta en el mundo sobrenatural. Por eso que cuando esté frente a alguien que tiene problemas, dile, oremos, y use la fe que está en ti. Use. En una ocasión vino aquí un ingeniero y me pidió que orara por su mamá, que estaba con diagnóstico muy reservado, y los médicos dicen es terminal la enfermedad. Y él me dijo, vengo a usted porque me han dicho que Dios le oye. Yo le dije, cierto, pero usted también a Dios, cuando usted ora, Él le oye. Y me quedó mirando como escéptico. Y le dije, vamos a orar, pero no oro yo, ora usted. Y comenzó a sudar frío, porque no sabía orar. Yo le dije, la oración es tan sencilla como hablar conmigo, solo que ahora habla con Dios. Ore. Y dije, yo voy a comenzar la oración y luego usted sigue. Y oré con él y dije, Señor, yo declaro que tú estás aquí, somos dos, y tu palabra dice que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa y pide, será hecho. Ahora, Señor, escucha la voz del ingeniero. Y él, entre miedo y tembladera, dijo, Señor, sana a mi madre. Y quedó en silencio un par de segundos. Señor, yo quiero que mi madre sea restaurada de su enfermedad. Y de la segunda frase salió muy bien. Y luego dijo, Señor, yo te doy gracias, y viene la clave, porque ella está sana. ¿Cuánto puede dar gloria a Dios por eso? Fueron 3 frases importantes. Y yo dije con él, amén. Espero el resultado. Y se fue. Como al mes, regresó y ya vino acompañado con la mamá. Y estaba feliz porque Dios le había oído. Quiero decirte que Él te oye, que Él honra tu fe. Él quiere que tú tengas una experiencia sobrenatural. ¿Cuánto lo cree? Conclusión: el modelo original para la acción de la fe como don siempre aparece en la combinación. ¿Qué tipo de combinación? Fe activada en el Espíritu. ¿A dónde se activa la fe? En el Espíritu. La palabra viene, el sentido del oído lo captura, el cerebro la procesa en conocimiento y el Espíritu la recibe y ella produce activación de la fe. Y una vez que produce la activación de la fe, la palabra vuelve. Ahora no está solamente en mi espíritu, sino que quedó en mi boca. La palabra en la boca, verbalizando lo que se cree. Observe el orden. Y voy a presentarte algo que no queda duda. Dios es el primero en usar la palabra. Salmo 33, versos 6 y verso 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos, diga conmigo, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¡Qué maravilla! Cuando usted piensa en el universo, tiene que pensar en lo grande que es, en lo extraordinario. Y fue la palabra la que lo creó. Yo dije, la palabra fue lo que lo creó. Y nosotros,
para tener una idea del poder de esta palabra y de la creatividad de esta palabra, habitamos en un planeta que es parte del sistema solar. Se llama Tierra. Y en este planeta, la orden que Dios dio, lo llenó de variedades, de cosas, de elementos creados en el planeta. Por ejemplo, el planeta tiene más de 60% en agua. El agua es un elemento que está compuesto por diminutas moléculas. Es blanda. Sin embargo, de pronto se forma fuerte, rígida, capaz de soportar barcos con centenas y miles de toneladas. Y el agua lo soporta. Esas moléculas unidas una con la otra dan un manejo extraordinario. Cuando el hombre descubrió que podía usar los ríos y los mares como camino, la tierra fue explorada de norte a sur, del oriente al occidente. Pero lo que quiero que veas en el poder de la palabra es que el agua primero está en el centro de la tierra. Hay unos acuíferos increíbles bajo la tierra y brota. Y cuando brota, crea ríos, mares. Y luego el calor del sol lo hace evaporar y lo levanta. Y es el agua el único elemento que puede estar en tres estados diferentes: en estado líquido, estado gas y estado sólido. Es el agua. Y esto significa que la voz de la creación en el proceso dio toda esa diversidad. A ver, lo que yo quiero decirte es que cuando tú y yo actuamos en la palabra, simplemente creamos una nueva realidad. Yo dije que creamos una nueva realidad. Y en esta nueva realidad puede haber procesos extraordinarios. Hoy cuánto da gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque el proceso viene en cumplimiento. Dije que viene en cumplimiento. Levanta tu mano y diga conmigo: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios hablando. Diga conmigo: porque todas las cosas son posibles para Dios. Jesús, ¿qué hizo Jesús con la palabra? Secó, diga conmigo, secó la higuera, calmó la tempestad, resucitó a Lázaro. ¿Quién lo hizo? Jesús. El Padre hizo y el Hijo también. Pero recuerda que el texto: al que cree todo le es posible. Los discípulos fueron estimulados a hablar con fe. Mateo 21:21. Respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Lo está estimulando. No explicó por qué se quemó la higuera, por qué se secó la higuera, pero sí nos estimuló a hacer uso igual de la fe. Pero pastor, eso fue allá. No, eso también es aquí. ¿Usted conoce a San Martín? La entrada de San Martín por la Chivera. ¿Usted vio un templo que hay allí? Este templo está en una montaña que un día desafié yo por la fe, la montaña, estimulado por un joven nuestro que estaba recién convertido, llamado Jairo Rodríguez, perdón. Y yo había dicho: ¿cuántos creen que la fe mueve montaña? Y todos gritaron amén. Pero en mi pensamiento era que nosotros íbamos a trabajar con pica, con pala, con barra. Y compré las herramientas y nos fuimos. Pero cuando llegó la hora, Jairo me quedó mirando y dijo: pastor,
usted dijo que la fe mueve montaña. No hemos orado. Carlos Moros, que era su amigo, le reprendió y le dijo: el pastor habló espiritualmente y usted está tomando literalmente. Y él dijo: yo lo entendí que íbamos a orar y que la fe mueve la montaña. Y me quedó mirando y me dijo: ¿fue así, pastor? Y yo le dije: sí, fue así. Entonces, y le dije: él tiene razón. Nosotros podemos usar la herramienta para poder comenzar a cortar la tierra, pero él tiene razón. No hemos orado, oremos. Y nos paramos todos. Había un grupo como de unos 13, y nos paramos frente a la montaña, allá en San Martín. Y yo digo: montaña, en el nombre de Jesús, muévete. Yo no quería abrir los ojos. Y ninguno quería abrir los ojos. Tenía la imaginación: ¿cómo va a ser eso cuando comienza a desprenderse la tierra? Pero no pasó nada. Y le dije: ya, la oración está. Agarre la pala, la pica y vámonos. Y nos fuimos por la fe a golpear la tierra. Pero Jairo no quiso. Jairo se fue para allá en la montaña, el lugar más alto, debajo de un cují. Y los otros dijeron: es que tienes pereza. Trabajamos toda la mañana, reventamos las manos, nos trajeron el almuerzo, luego seguimos trabajando. A las 3 de la tarde, Jairo grita de allá, del cují: pastor, pastor, escuche, escuche. Y Carlos dice: no le haga caso. Recuerde que él había venido de la droga, era epiléptico y el Señor lo había sanado. Entonces todo el mundo piensa que la droga lo había quemado el cerebro, la mente. Entonces tiene alucinaciones. Pero Jairo gritaba: escuche. Yo le dije: pues, ¿escuchemos qué? Y ahí comenzamos a oír el ruido de un motor grande. Y era un bulldozer que estaba subiendo. De repente, cuando vimos aquello, asombrado, porque ¿de dónde va a venir una máquina allí? Y el hombre viene para frente a nosotros, baja la aceleración y pregunta: ¿qué están haciendo? Y yo le digo: estamos planeando un terreno. ¿Para qué? Para construir un templo. ¿Un templo para quién? Digo: para Dios. Y lo van a hacer con esas herramientas. Digo: es lo que tenemos hasta ahora. Entonces él dice: recójalas, probemos con esta. Y acelera el motor y levanta la pala y lo pone ahí. Y comienza la máquina a trabajar. Y delante de nosotros, nuestros ojos, viendo la tierra deshacerse, moverse, y comienza un movimiento extraordinario. El hombre trabajó toda la tarde hasta ponerse el sol. Después paró la máquina en el lugar, traía su comida, traía el aceite para la máquina, durmió allí. En la mañana, a las 6 de la mañana arrancó otra vez, y a las 10 de la mañana me entregó 16 metros de frente por 25 de fondo planado. ¿Cuánto puede dar gloria a Dios? Pero ahora viene el otro paso: pagarle. Yo no quería preguntar nada, no preguntar nada. Entonces, cuando ya terminó todo, entonces le digo yo al amigo, con el corazón que está que me tumba, pum, 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 pum: dígame, ¿cómo le pago?
Y todos los que están conmigo, cada uno mira, sabe que no tenemos ni 5. Vamos a pagar 10 horas de máquina. Entonces, él dice, usted dijo que era para Dios, él ya pagó. Si quieres conocer el lugar, sube allí. Allá está el templo construido y hay gente congregando en aquel lugar. Yo no estoy hablando de fantasía, estoy hablando de algo real y concreto que se llama fe. Y si la fe puede ser usada por mí, también podrá ser usada por ti. Y si la fe fue usada por Cristo y usada por el Padre Dios, que es el dueño de ella, Él te ha dotado de un don de fe que puede producir milagros. Mira Marcos 11, 22 y 24. Respondiendo Jesús les dijo: tener fe en Dios. ¿Tener fe en quién? En Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creer que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos 11, 22 y 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, recibiréis y os vendrá. En el caso del terreno, ¿cuándo recibí? En la hora que oramos. Pero yo quiero dar crédito a Jairo, porque yo fui con la pica y la pala. Pero Jairo se retuvo en la fe y se fue bajo al cojín. Y nos retó a todos a mantenernos en la fe. Y vendrá. ¿Qué vino? La máquina. Déjame ponerte así. Tu fe está trayendo tu respuesta. Tu fe está trayendo la solución. Tu fe está trayendo... Oh, aleluya. Sí. La fe que hay en ti está trayendo. Ahora mire, el Padre habló y se hizo. El Hijo habló y se hizo. Los apóstoles, Pedro con Juan, ordena al paralítico que se levante y ande. ¿Qué pasó con el paralítico? Se levantó y anduvo. Pedro resucitó a Dorcas, al igual que Jesús. Capítulo 9, verso 40 de Hechos. Ordenó a la muchacha: Tabita, levántate y incorpórate. Y ella se levantó y fue entregada a su familia. Pablo ordenó al espíritu de adivinación salir del cuerpo de aquella mujer, y el espíritu de adivinación se fue. Pablo ordenó que la gente que estaba en el barco no tuviera miedo, que no le iba a pasar nada, y no pasó nada. Tú y yo necesitamos fe y palabra. Si este video edificó tu vida, te invitamos a que continúes disfrutando de una palabra que fortalecerá tu fe. Suscríbete y haz clic en la campana de notificaciones para recibir información de cada video nuevo. Cada día serás el primero en recibir un nuevo mensaje. Bendiciones.